Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos una vez más a un estudio
de la palabra del Señor, a este tiempo de reflexión, a este tiempo de enseñanza, a este tiempo en el que apartamos nuestro pie de hacer nuestra voluntad. Llamamos este día santo, en este inicio de Shabbat, hoy dándole gracias al Señor porque nos permite nuevamente compartir con todos ustedes, estar aquí en familia y hoy con un nuevo estudio, un nuevo libro, en esta ocasión, un profeta denominado entre los diferentes profetas como un profeta menor. Recordemos que los profetas menores y mayores son denominados de esta manera por la extensión de sus profecías o de sus palabras. Este profeta, cuyo nombre es Sofonías, es un profeta menor. Este libro solo consta de 3 capítulos, de más que el día de hoy veamos los 3 o de más que solo veamos 2. Vamos a ver cómo se va desarrollando el estudio del día de hoy. Pero este profeta, Sofonías, que estudiaremos el día de hoy, está entonces entre aquellos profetas menores, como Joel, como Amós, como Oseas, ¿no? Y recordamos profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel. Así que vamos a orar, a dar inicio al estudio de la noche de hoy, disponiendo nuestros corazones, nuestras vidas, para el estudio de la palabra del Señor, porque Él nos demanda que en cada Mikra Kodesh, en cada santa convocación, y hoy siendo Shabbat es una santa convocación, dispongamos nuestro corazón, nuestra vida y estudiemos su palabra, leamos su palabra. Y bueno, haciendo caso a esa instrucción, estaremos hoy estudiando el libro del profeta Sofonías. Así que bienvenidos nuevamente, acompáñenme a orar y demos inicio al estudio en la noche de hoy. Padre bueno, infinitas gracias te damos en esta noche por el día de Shabbat, porque nuevamente nos das este privilegio y esta gran oportunidad de compartir, Señor, de estar en tu presencia, de estar aquí, Padre, sentados a la mesa disfrutando del alimento eterno, del alimento que permanece. Tu palabra, Señor, que es verdad, Señor, que trae aliento a nuestro ser, que nos fortalece, pero que muchas veces también redarguye y exhorta, Señor. Por eso hoy te pedimos que cumplas el propósito, Señor, por el cual envías tu palabra, Señor, y que en esta hora, Padre, podamos, Señor, ser tocados, Señor, por tus palabras, Señor, por lo que has dicho, Rey, y que podamos reflexionar en nuestros corazones acerca de lo que somos, de nuestros caminos y de los planes que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte, Señor, de estudiar lo que tú has dicho, Señor. Te pedimos, Rey, que nos dirijas siempre, que no nos permitas extraviar ni a derecha ni a izquierda, y que tu palabra, Señor, al ser predicada, Rey eterno, esté, Señor amado, en nuestros corazones, Señor, guardada, Padre. Gracias te doy por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Así que, familia, vamos a estudiar el libro del profeta Sofonías. Y vamos a hacer una breve introducción a este profeta. Un profeta que vivió en la época de la deportación a Babilonia, cercana a la deportación de Babilonia. De hecho, es un profeta que vive en la época del rey Josías. Josías, el rey que fue un buen rey, ¿sí? Que hizo reformas, que derribó los altares, los baales, todo esto que había en Jerusalén, un poco antes de que Nabucodonosor con su ejército y toda Babilonia vinieran a destruir Jerusalén. Pues este era un profeta de aquella época. Este libro se escribió, la profecía de Sofonías se escribió alrededor del 636 al 623 antes del Mesías, antes de la era común. Ahí se escribió el libro del profeta Sofonías, cuyo nombre en hebreo es Sefanyá. Sefanyá es un nombre que significa Dios ha escondido o Dios ha atesorado. Como cuando resguardas tu dinero, tus pertenencias más preciadas en una caja fuerte. Así es lo que dice este profeta, Dios ha escondido o Dios ha atesorado. Ese es el nombre Sefanyá.
Y este profeta va a ser recordado porque tiene un- una ascendencia, digamos que de renombre. ¿M? De renombre. Este profeta es descendiente del rey David. Así que es un profeta que su familia no era, digamos que, del común, ¿sí? Por ser descendiente de David. Específicamente, Sofonías es un profeta que fue tataranieto del rey Ezequías. Del rey Ezequías. Así que Ezequías, ¿recuerdan a Ezequías? El que le pide al Señor que le alargue los años de vida y que luego sale su hijo Manasés. Y, ok. Este profeta Sofonías es tataranieto de Ezequías. Así que va a ser interesante porque Sofonías, perdón, es un profeta que habla no como otros, ¿no? Profetas que eran pobres, que eran profetas que vivían en el campo, que eran pastores, ¿sí? Eh, que cuidaban ganado o que, bueno, no tenían muchos recursos. Este profeta era un profeta que hablaba desde una posición un tanto, digámoslo así, privilegiada, si se quiere. Y vamos a descubrir que sin importar que el mensaje venga de una persona humilde, pobre o de una persona con acomodación, con posibilidades, no deja de ser palabra de Dios y llevar un mensaje, un propósito muy, muy, muy importante. Y era que en medio de el momento que pasaba Jerusalén, Israel, la nación por causa de la arremetida babilónica que venía pronto a destruir aquella nación, a poseerla, ¿no? Y en específico a tomar Judá y Jerusalén, ya que Israel en el norte y Samaria ya habían sido conquistados por los asirios, pues este profeta está en medio de esta situación. Y el tema de la profecía, el tema de la palabra de exhortación y de la palabra que va a dar el profeta Sofonías, hace referencia al gran día del Señor. Y cuando se habla acerca del gran día del Señor, cuando se habla acerca del profeta, de las palabras del Señor, cuando se refieren a este término como tal, pues hablamos acerca del juicio, hablamos acerca del tiempo en el que el Señor juzga todas las cosas, cuando trae a luz las buenas y las malas obras y las juzga y emite esos juicios que traen una consecuencia como reprensión por la desobediencia o un premio, un galardón como eh, eh, retribución a el buen comportamiento o a la obediencia. Así que este es el profeta Sofonías a grandes rasgos. Esto es lo que vamos a ver, a esta profecía acerca de el gran día del Señor, el tiempo en el que el Señor va a juzgar todas las cosas. Así que acompáñenme al capítulo 1 de este libro y comencemos a leer. Dice, palabra de Yahweh que vino a Sofonías, y acá está la genealogía que les menciono. Palabra de Yahweh que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalía, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Entonces, como les digo, es un profeta que es de ascendencia real, ¿sí? Es hijo de Cusi, que era hijo de Gedalías, que era hijo de Amarías, que era hijo de Ezequías, ¿sí? Entonces ahí está, tataranieto del rey Ezequías, pero vino en tiempos de ¿quién? En los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. El Josías que les invitamos a ver su historia y lo que hizo en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 22, o en Segunda de Crónicas 34 y capítulo 35. Así que ahí pueden encontrar la historia de Josías y se centran en lo que estaba aconteciendo en aquellos días para que puedan entender la profecía de
Sofonías. Y dice, la palabra empieza diciendo, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Yahweh. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Yahweh. Las profecías tienen una particularidad. Las profecías tienen el punto de darnos un vislumbre de lo que puede pasar en el tiempo inmediatamente después de que se pronuncia la palabra. Por ejemplo, en tiempos de Ezequías, de Josías, perdón, ya pronto iba a venir la destrucción de Jerusalén y esta profecía puede ir encaminada propiamente o iba hablando propiamente a ese tiempo que estaba por acontecer, ¿sí? Esta destrucción que iba a pasar. Pero las profecías también tienen un tinte de palabra hacia un futuro un poco más lejano, un tanto más lejano, no necesariamente inmediato. Entonces se puede cumplir en el corto plazo, pero esta misma palabra también puede hacer referencia a algo en el futuro mucho, 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 pero mucho después. ¿Qué dice, no? Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Yahweh. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz. Y aquí es una palabra que habla de una destrucción sobre toda la tierra, donde animales, aves, ¿cierto? Peces, e incluso dice, los impíos serán cortados y raídos de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Entonces, en el contexto de Sofonías, pues, siendo un profeta que hablaba en tiempos de Josías, que Josías fue uno de los últimos reyes que tuvo Judá antes de la deportación a Babilonia, siendo este profeta en esta época, pues aplica directamente a lo que aconteció un tanto después, unos reyes después, 2-3 reyes después, vino la deportación por completo a Babilonia. Pero cuando vemos el que las aves del cielo, el que los peces del mar, las bestias y raer los impíos, pues también podríamos estar haciendo referencia, o el profeta puede estar haciendo referencia a postreros tiempos, el final de los tiempos, como el juicio que el Señor traerá sobre toda su creación. Extenderé mi mano sobre Judá, dice, y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y era curioso porque dice que fue en tiempos de Josías. Y Josías fue aquel que tumbó a los lugares altos, las imágenes de Baal, de Acera, todos los cultos idólatras, quitó a todos los sacerdotes idólatras, o sea, hizo una reforma de culto completamente completa. Una reforma que acabó con todo, ¿no? Lo que estaba en contra de la Torá, ¿no? En contra de las palabras de Dios. Recordemos que Josías es aquel rey que encuentra el rollo de la ley, pues bueno, no propiamente el sacerdote, pero se lo lleva a él y se lo hace leer, y ahí es donde estamos mal, estamos pecando, estamos desviados. Entonces vienen las reformas. Pero fíjate que Sofonías está dando una palabra diciendo, exterminaré de estos lugares los restos de Baal. O sea, como si Josías hubiese hecho hasta lo imposible por quitar todos los ídolos, pero aún quedaron restos de idolatría, vestigios de idolatría. Entonces, esto nos demuestra un tanto, o una vez más, lo difícil que es desarraigar por completo, o sea, de raíz, lo que en el corazón del hombre empieza a ocupar un lugar. Y me explico, cuando el hombre cambia a Dios por otras cosas y pone en ese lugar que debería estar el Señor, pone otras cosas, ahí es cuando es más difícil de remover esos altares que levantamos nosotros mismos en el corazón y volver a poner lo que debería estar. Entonces, si bien es cierto, Josías hizo una reforma muy amplia, muy grande, aún habían vestigios, restos de idolatría.
ministros idólatras, sus sacerdotes, a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo. Seguía habiendo esa idolatría. A los que se postran jurando por Yahweh y jurando por Milcom. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser posible? Pues bueno, cuando hay esa mezcolanza, cuando hay ese arraigo de una tradición que pues de mucho tiempo atrás viene, que es el tema del conocimiento de Dios con las palabras que dio el Señor a través de Moisés, pero que también a la vez con eso se empezó a instaurar la idolatría, se empezó a poner encima de las instrucciones de Dios y de las palabras del Señor, se empezó a poner lo que representaba la idolatría para los pueblos cananeos, pues eso también empezó a ocupar perdón, un lugar relevante en la cultura y en la costumbre del pueblo de Israel. Entonces, se llegó a mezclar en la adoración al Dios de Israel, se llegó a mezclar, como dice acá, jurar, los que juran, los que ponen su mirada hacia los cielos, miran las estrellas y las adoran, juran por el nombre de Yahweh y por el nombre de Milcón. Milcón es el ídolo nacional o el ídolo principal de los amonitas. Entonces, era un culto mezclado, un culto entre adoración al Dios de Israel, y digo entre comillas, y adoración a un Dios cananeo, un Dios extranjero. Y aquí digo entre comillas porque cuando no adoramos a Dios solamente, sino que hay esa mezcolanza, pues como dice la escritura, o frío o caliente, porque a los tibios el Señor los vomitará de su boca. Cuando adoramos a uno y servimos al otro a la vez, el Señor dice, los vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque está escrito, no podéis servir a dos señores, porque amarás a uno, servirás a uno y aborrecerás al otro, o viceversa, pero no a los dos. Como dice Yeshua, no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga, o sale dulce o sale amarga. Pero en este tiempo, y como hoy en día sucede, la adoración a Dios ha estado tan permeada de costumbres, de tradiciones y de tantas cosas que la rodean, que al final de todo, el hombre pretende, o en su pensamiento, cree que está adorando a Dios, cree que está sirviendo al Dios de Israel, o por lo menos al Dios de la Biblia, pero en realidad está en pos de sus propios caminos, ¿sí? O en pos de sus costumbres y sus tradiciones que aparentemente están ligadas por un hilo muy delgado, pero tienen ahí su relación con el Dios de la Biblia, pero que están muy desdibujadas y muy alejadas de lo que verdaderamente dice el Dios de la Biblia. Así que no todos los caminos conducen a Dios. El dicho habla de que todos los caminos van a Roma, pero a Dios no van todos los caminos. Dijo Yeshua, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo hay un camino, solo hay uno. Y dice Yeshua, es estrecho, con una puerta estrecha al final de ese camino, y pocos la hallan. En cambio, el camino que va a la perdición es amplio, y la puerta que lleva a la muerte es amplia, y muchos la encuentran, muchos van por ella. Así que, en una sociedad donde la relación entre el culto a Dios y las costumbres y tradiciones que se han adoptado durante siglos es tan estrecha, pero a la vez tan distante, porque la estrechez que tienen solamente está en el recuerdo de lo que fuimos, de lo que nos enseñaron, de algo por allá que tenemos, pero no es en realidad lo que Dios quiso para su pueblo en un principio. Entonces ese es el problema cuando un poco de levadura empieza a leudar la masa, porque al final toda la masa se leuda y ya es muy complicado separar lo santo de lo profano. Es muy complicado separar lo que es de Dios y lo que es de los ídolos, porque ya la tradición, la costumbre, la llevamos a cuestas, la llevamos como un lastre que es casi imposible de soltar. Digo casi imposible porque es posible soltarla, es posible cambiarla, es posible dejarla, pero basta con querer.
Mira que Josías hizo reformas importantes, pero en el pueblo, en el corazón del pueblo, todavía había rastros de idolatría. Y mientras haya eso, pues cuando menos te des cuenta, te descuidas, volteas tu mirada hacia otro lado y ya están sirviendo otra vez al palo y a la piedra. Eso era lo que pasaba. Dice el versículo 6. Y a los que se apartan en pos de Yahweh, y a los que no buscaron a Yahweh, ni le consultaron. Voy a raer de sobre la faz de la tierra a todos los que se apartaron del Señor. Calla en la presencia de Yahweh el Señor, porque el día de Yahweh está cercano, porque Yahweh ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Dice, viene un festín. Y cuando el profeta habla de festín, no habla acerca de un día muy agradable. Si bien es cierto, dice, calla en la presencia de Yahweh el Señor, porque el día de Yahweh está cercano. Y el día de Yahweh es aquel día terrible, aquel día de destrucción, aquel día de juicio, donde dice, porque Yahweh ha preparado sacrificio. ¿Quién iba a hacer el sacrificio? Pues su mismo pueblo iba a ser destruido y entregado. Y ha dispuesto a sus convidados y ha dicho, vengan a participar. Y trajo nación extranjera en tiempos de Sofonías para destruir la nación de Judá. Dice, versículo 8, y en el día del sacrificio de Yahweh castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Y fíjate que acá es interesante porque vuelvo. El tema aquí es el tema de la cultura, de lo que empezó a adoptar y lo que durante... Eso no fue de la noche a la mañana, o sea, Judá no empezó a adorar a Baal y a los ídolos de las naciones como Milcón, como Astarot, ¿cierto? A levantar imágenes de acera de la noche a la mañana. Eso viene de mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Porque el Señor cuando entran a la tierra de Canaán, si nos remontamos a esa época, el Señor les dice no hagan como las prácticas de las naciones a las que van a tomar posesión de sus tierras. No practiquen lo que ellos practican, no sirvan a los dioses que ellos sirven. No pregunten, en este altar adoraban a sus dioses como lo hacían, para que ustedes no hagan lo que ellos hacían. Si entran, destruyan todo. Y si van a levantarme un altar a mí, no reedifiquen sobre uno que ya esté puesto, sino destruyanlo y luego sí, pues hagan un altar para mí, aunque si bien es cierto, el Señor escogió un lugar de adoración específico. También había lugares donde se presentaban ofrendas de sacrificio al Señor por sacerdotes, obviamente, en otros lugares, como los lugares altos que se habían escogido, se habían dispuesto para la celebración al culto al Señor. Pero en ese aspecto, el Señor les dice, prohibido está que ustedes se desvíen en pos de otros dioses y les empiecen a servir. ¿Qué pasa? No solamente en el aspecto religioso tiene un impacto la permeabilidad de la adoración a Dios. Cuando se permea de idolatría la adoración a Dios, eso no solamente repercute en el servicio a Dios y en lo que tiene que ver estrictamente con lo religioso, sino también con las costumbres y también con las tradiciones y también con lo que llaman la idiosincrasia, como la esencia de lo que es el pueblo. Cuando Dios les da las instrucciones y los mandamientos en el Sinaí, les da instrucciones incluso hasta de cómo vestir. Por ejemplo, no vestirá el hombre ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre. Pon 4 hilos, 4 franjas con un hilo de color azul en las 4 esquinas de tus vestidos para que recuerdes los mandamientos del Señor, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, mandamientos que tienen que ver con la identidad de Israel. Cuando la identidad se empieza a ver, la palabra de hoy es permeada, cuando la identidad de Israel se empieza a ver permeada por las costumbres y tradiciones de las naciones que les circundan, que les rodean, es ahí
donde la idiosincrasia de Israel empieza a cambiar y a evolucionar en algo que el Señor les dijo: esto, háganlo de esta manera, vivan de esta manera, sirvan de esta manera, compórtense, hagan así o asá. Pero ellos, cuando empezaron a permearse por la cultura de las demás naciones, basados en el principio de la adoración y en el principio de cómo ellos servían a sus dioses y esto, incluso su aspecto empezó a cambiar, su aspecto personal, su manera de vestir. Y acá dice: en el día del sacrificio del Señor, castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero, los que ya su apariencia es distinta a las de los demás, a los de mi pueblo, ¿no? Como debería ser. Ya aparecen esos extranjeros. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Yahweh, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactés, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Yahweh ni hará bien ni hará mal. Y fíjate que entre el juicio que él manda dice: incluso a los que están ahí tranquilitos, reposados como el vino cuando se asienta, ¿sí? Y que están tranquilos y que creen que no les va a pasar nada, en los que su corazón dice: Yahweh no hará ni bien ni mal, no nos va a pasar nada. ¿Cuál era el problema? Uno de los problemas principales que tenía Jerusalén, Judá, era creer que su confianza estaba en que tenían el templo y los sacerdotes. Y decían: no, pues tenemos el templo de los sacerdotes, el descendiente de David reinando en nuestro trono o en el trono de Jerusalén. Ya, no tenemos que preocuparnos, Dios está agradado con nosotros, Dios está con nosotros, no va a ser ni bien ni mal, estamos aquí tranquilos, no pasa nada. Pero recuerden que el Señor puede estar molesto, ¿verdad? El Señor puede estar airado, puede estar disgustado con su pueblo por su mal proceder, pero eso no quiere decir que el Señor no le siga proveyendo, que el Señor no le siga sustentando, como pasó en el desierto. Israel duró 40 años en el desierto, no les faltó el alimento, el maná fue enviado todos los días, bueno, el Shabbat, el viernes, para que recogieran doble porción para el Shabbat, pero fue enviado todos los días, fue su calzado preservado y su vestido también. Nunca se envejeció, nunca se rompió, se rasgó su vestido y su calzado. Perdón. Pero dice: pero estuve disgustado, con ellos durante 40 años. Tanto así que al final de cuentas que murieron, perecieron. Entonces, ¿qué aprendemos de eso? Que el que haya bendición, que el que haya sustento, alimento, digamos que esa aparente calma, esa aparente paz, no quiere decir que el Señor esté agrada. ¿Cuándo debes estar seguro, confiado de que el Señor está agradado? Cuando estás haciendo su voluntad. Pero cuando vives en tus propios deseos, en tus propios caminos, no pienses que el Señor va a estar agradado en lo que tú haces. Entonces, no, que tengo bendición, tengo salud y todo eso. Ok, listo, pero vives alejado de lo que Dios quiere. No es sinónimo de que Dios esté agradado contigo. Más bien pregúntate: Señor, ¿por qué no me has reprendido? Porque el Señor dice que al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Eso quiere decir que el Señor no deja sin disciplina al que la necesita. Y si somos hijos, nos disciplina. Si no somos hijos, no nos disciplina. Porque el Padre solamente puede reprender, disciplinar o castigar a los que son sus hijos. Entonces, Israel era su hijo al que él le quería dar una retribución por su mal proceder. Y llegaba el momento, se acercaba el momento de ese juicio, ese gran día del Señor. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Cuando viene Babilonia, arrasa con todo, ¿no? Esto es una profecía que sucede antes de que venga la deportación de Babilonia, pero en tiempos de esa deportación, o sea, cercanos a esa deportación.
Así que no tardó en cumplirse. Así que podemos ver, como dato aquí especial, podemos ver que el Señor constantemente estuvo mandando profetas para anunciarles, oye, viene la destrucción, oye, pilas, tengan cuidado porque el Señor los va a destruir, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Viene Sofonías, uno de esos últimos profetas que es enviado junto con Jeremías, que es enviado para hablar al corazón de Jerusalén, al corazón de Judá, para decirles, arrepiéntanse aún, hay un chance. ¿Por qué el Señor, ya lo hemos aprendido miles de veces, pero por qué el Señor, piensa tú acá, porque el Señor envía tantas veces profetas y tantas veces advertencias y habla tantas veces? Lo hace en busca del arrepentimiento, en busca de la teshuva. Si el Señor habla y habla y habla y vuelve y habla y se queda callado y vuelve y habla, es porque es longánime, porque alarga su juicio, porque su paciencia es muy grande, antes de venir con su, como dice acá en Sofonías, viene el gran día. Ya cuando eso está dicho es porque ya su paciencia llegó al límite. Pero lo alarga y lo alarga y lo alarga el juicio, el castigo, la reprensión. ¿Para qué? Para que haya arrepentimiento, para que haya teshuva. Así que serán saqueados sus bienes, sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán villas, mas no beberán el vino de ellas. Dice, cercano está el día, otra vez, vuelve y lo menciona, cercano está el día grande de Yahweh, cercano y muy próximo, pues Sofonías estaba a la vuelta de la esquina de la deportación de Babilonia. Cercano está el día de Yahweh, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Yahweh, gritará allí el valiente. La voz del gran día de Yahweh es amarga, porque cuando viene el día del Señor, solo queda agarrarse, porque ya lo que fue, y el Señor viene con su juicio. Es amarga la voz del gran día de Yahweh. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. O sea, es el día en el que el día no se distingue de la noche, es un día en el que, imagínate, ponte a pensar por un instante en la situación en la que se iba a encontrar Judá, Jerusalén, un tanto después de esta palabra, cuando viene Babilonia a arrasar con ella. Ponte a pensar, todo debe estar tranquilo o aparentemente en calma, y de repente venir calamidad, desastre, uno tras otro. Uno tras otro. Eso es a lo que el profeta dice, es un día de angustia, de aprieto, día de alborozo y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. O sea, fácilmente se podía estar a plena luz del día en medio de la destrucción, pero el día se torna nublado, oscuro, en tinieblas, ¿cierto? Con asolamiento, cuando viene el juicio, cuando viene la calamidad. Entonces, vuelvo, aparente calma, la luz del sol brilla, pero la situación y lo que se está viviendo no es más que un entenebrecimiento, oscuridad, tinieblas, neblina, mejor dicho, ni siquiera el sol en lo que alumbra en su radiante fulgor puede aclarar la situación tan difícil que se pasaría. Recuerden que esto, como muchas profecías, tienen que ver con el futuro inmediato que le correspondía vivir a Sofonías y a Josías y a los reyes que venían ahí despuesito y que van a ser llevados cautivos por Babilonia, pero también hace referencia al final de los tiempos. Esta profecía es tan válida para ese momento como para el postrero de los tiempos, para lo que ha de venir, para el gran juicio del Señor, para el día en el que el Mesías vuelva. Fíjate lo que dice el verso 16. Día de trompeta y de algazará, sobre las ciudades fortificadas y sobre
perdón, las altas torres. La palabra que es traducida aquí como algazará es una palabra bien extraña. Que sea traducida así en la Reina Valera propiamente en este versículo, porque bien la hubiesen podido traducir de otra manera. ¿Sabe cuál es esa palabra? Una que conocemos, muy conocida en una festividad que se celebra en el séptimo mes, el primer día del séptimo mes. La palabra aquí es teruá. Teruá, esa es la palabra. Esa algazará es bien extraña, pero es aclamación, clamor. Y aquí es donde les digo que las profecías apuntan también a un futuro que no propiamente era el que le correspondía a Sofonías, sino al que quizás nos toque a nosotros o a nuestros descendientes cuando venga el gran día del Señor. Así que la palabra profética cuando se refiere al gran día del Señor no solamente a esos juicios, digamos que pequeños, aunque no eran cosa pequeña, eran una cosa pues tremenda, ¿no? La destrucción de Jerusalén no fue una cosa pequeña, pero digo, comparado con el final de los tiempos, cuando todo esto se ha llamado a juicio, cuando se desate la guerra, cuando el Mesías venga a pelear por su pueblo, ¿cierto? Cuando Israel esté rodeada y clame el nombre del Señor y el Señor le oiga y venga a rescatar a su pueblo y haya guerra, mortandad y todo esto para que el poder del Señor se manifieste sobre la tierra y reine sobre su creación. Pues eso también es llamado el gran día del Señor. Y fíjate que ahí tiene una relación directa con el día de Yom Teruah, porque dice es día de trompeta y de Teruah, de aclamación, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Un día en donde, como en Yom Teruah, se toca la trompeta y se anuncia. Fíjate que Yom Teruah tiene un significado de alarma, ¿no? Teruah significa aclamación, significa clamor, ¿sí? Significa grito de batalla. Cuando se toca el shofar en Yom Teruah, de hecho el toque Teruah, que es el que es continuo, así, ese tipo de, o digo continuo, pero es fragmentado en su toquido por varias repeticiones, representa eso, la aclamación, el clamor, el grito de batalla, el día de la venganza del Señor, del que dice he preparado el banquete, invitado a los convidados y tengo el sacrificio. Bueno, el día del Señor. Trompeta y aclamación sobre las ciudades fortificadas, sobre las torres altas, donde se tocaba la trompeta. Y fíjate, ¿qué pasa cuando el Señor viene con su juicio, con su trompeta sonando, con el grito de batalla? Atribularé a los hombres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Yahweh. ¿Qué es pecar? El que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es la infracción de la ley, porque dejaron las instrucciones y los mandamientos de Dios. Porque pecaron, porque se rebelaron contra Yahweh, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Yahweh, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. ¿Ustedes ven? Es una profecía que aplica para este futuro que nos corresponde a nosotros y para ese futuro inmediato que le correspondería a Sofonías vivir y a sus descendientes ahí en ese tiempo, por la destrucción, ¿no? El templo de Jerusalén viene a ser tomado por los babilonios y destruido hasta ser reducido a cenizas, acabado todo. Si vieron la imagen de la portada de esta enseñanza, pues eso es una ilustración acerca de lo que sucedió aquel día cuando Babilonia tomó el control de Jerusalén y destruyó el templo y la ciudad. Dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor. Que vuelvo y digo, ¿qué era la confianza que tenía Judá en aquel momento? Tenemos el templo, tenemos oro, tenemos
sacerdotes, tenemos sacrificios, estamos bien, el Señor no va a hacer nada bueno ni malo con nosotros, estamos tranquilos. Pues dice el Señor, cuando yo vengo ni su plata ni su oro no les va a servir para nada. Pues toda la tierra será consumida con el fuego del celo, el templo y toda Jerusalén fue quemada, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Entonces dice, voy a venir a acabar con todos. Y continúa hablando el profeta Sofonías, diciendo, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Y mira cómo se refiere el Señor a, a Judá. Una nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto. Dice, ha habido una sentencia, ya está, el gran día del Señor se aproxima. Pero dice, congregaos y meditad. O sea, que estas palabras lleguen a sus corazones, mediten en ellas y arrepiéntanse antes, dice verso 2, que venga el decreto. Que el decreto tenga efecto. Y el día se pase como el tamo, ¿no? El Salmo 1 dice que los malos son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es la pajilla, la hojita que queda del trigo, la que se separa y que al final se la lleva el viento. O es arrumada para ser quemada. Dice, antes de que el día se pase como el tamo, o sea, cuando menos piensen, acontezca todo esto. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Yahweh, antes que el día de la ira de Yahweh venga sobre vosotros, buscad. ¿Cuál es el propósito de las advertencias, de las profecías, de las reconvenciones, de la palabra de exhortación? Pues que nos volvamos al Señor. Buscad a Yahweh todos los humildes de la tierra. ¿Por qué los humildes? Porque el que tiene corazón dispuesto oye la palabra del Señor y no solo la oye, sino que la pone por obra. Sino que se arrepiente de su mal proceder, porque la palabra del Señor entra en su corazón y le hace ver su mal proceder. Entonces, buscad a Yahweh todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre. ¿Qué aleja a Dios? El orgullo, la altivez. ¿Qué acerca al hombre a Dios? La humildad, la mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Yahweh. Dice, si se arrepienten quizás haya esperanza y sean preservados el día en el que el Señor desate su enojo. Porque Gaza será desamparada, Asjalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Hay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Yahweh es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. O sea, el Señor dijo, y eso que yo pretendía hacer con mi pueblo cuando entró a tomar la tierra de Canaán, que era destruir y sacar a todos los cananeos, cosa que no hizo el pueblo. El pueblo empezó a mirar, a este sí lo destruyo, a este no, con esto alguna alianza, a este lo pongo de siervo mío, pero no los acabó, cosa que el Señor dijo hagan. Pues el Señor llegó aquí en el momento en el que dice lo que de haber hecho al principio, y voy a dejar esta tierra sola, ¿sí? Asolada, destruida, toda, purgada de alguna manera, quitando a todos los que moran aquí. Vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, las destruirá hasta no dejar morador, no moraró. Y será la costa del mar, praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allá apacentarán, en las casas de Jalón dormirán de noche, porque Yahweh su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Y dice aquí, y el remanente que se arrepienta, el
el que busque al Señor, que quedará de en medio de este gran juicio, se apacentará en los lugares que fueron asolados, ¿sí? Como Ajalón, que lo menciona un poco más atrás, y aquí vuelve y lo repite. Dormirán de noche porque Yahweh su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Dice, yo he oído las afrentas de Moab y los denuedos de los denuestos, perdón, no denuedos, denuestos, ¿sí? De los hijos de Amón, que de esta palabra es aquí la palabra Giduf o Gidufa, que significa difamación, ultraje. Eso es lo que significa denuestos. Dice, he oído las afrentas de Moab, las difamaciones de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. He visto, no me he quedado, no lo he pasado por alto. Yo me he dado cuenta de lo que han hecho ustedes. Por tanto, vivo yo, dice Yahweh, de los ejércitos, Elohim de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, o sea, destruidos. ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra? Desaparecieron. Campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Yahweh de los ejércitos. Y recordemos aquí algo rápidamente, y es que cuando el Señor usaba pueblos y naciones para destruir a su, bueno, para destruir, no, para reprender a su pueblo y traer, bueno, sí, juicio de destrucción y esto a Israel, esas naciones que habían sido utilizadas por el Señor, si ellos no eran humildes, si ellos no eran mansos y reconocían, bueno, esto no lo hicimos nosotros, lo permitió el Dios de Israel. Si esto no pasaba, si ellos no reconocían a Dios en estas cosas, el Señor luego venía contra ellos por causa de su soberbia, de su altivez. Le dice, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Yahweh y de los ejércitos, como aquel que tiene la autoridad de reprender y de castigar a otro, pero luego se enseñorea de este otro para castigarlo y para reprenderlo. Y es donde el Señor dice, voy a reprender esa soberbia en ustedes. Terrible será Yahweh contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada, y extenderé su mano sobre el norte y destruiré a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Los que fueron usados para reprender al pueblo de Dios, luego reprendidos por Dios mismo por causa de su soberbia y altivez. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles, su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más, como fue asolada. ¿Cómo fue asolada? Hecha guarida de fieras, cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Entonces, ¿qué iba a pasar? El Señor iba a traer su juicio contra Jerusalén, iba a traer su juicio contra su pueblo, y dice la ciudad que estaba confiada y alegre, las que decían en su corazón, yo y no más, o sea, como dice la canción, Cali es Cali, señores, y lo demás es loma, pues así, algo así, pero Jerusalén decía como yo y no más, esto es nosotros y no hay más nada, lo demás es loma, es monte. Bueno, yo y no más como fue asolada y hecha guarida de fieras. Estos que se creían mucho y resultaron siendo asolados y convirtiéndose en una guarida de fieras. Cualquiera que pasare, dice, junto a ella se burlará
y sacudirá su mano, como diciendo, pobrecitos lo que les pasó. Y dice, hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escucho la voz ni recibo la corrección. No confío en Yahweh. No confío en Yahweh, perdón. No se acercó a su Dios. Ay de la ciudad, la contaminada y opresora, la que se desvió, ¿no? La que se fue en pos de otros dioses, ¿sí? La que maltrató, engañó, defraudó, despojó, oprimió, se contaminó, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, ni confió en Yahweh, no se acercó a su Dios. ¿Qué es lo peor que uno puede hacer? No escuchar la voz de Dios, ni recibir su corrección. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Imagínate cómo era la manera de vivir allí, que ya ni siquiera los jueces impartían justicia, cosa que en otros profetas como en Jeremías se habla acerca de la injusticia de los sacerdotes y de los jueces en Israel en tiempos previos a la deportación de Babilonia. O sea, ya el colmo había llegado a sus límites donde los mismos que impartían justicia ya tomaban partido y ya incluso vulneraban los derechos de los necesitados, de la viuda, del huérfano, del extranjero, cosa que el Señor aborrece, dicho en su palabra, ¿no? Entonces, príncipes en medio de ellos como leones rugientes, o sea, buscando a quién se comen, y jueces como lobos nocturnos, que hace un lobo en la noche, de esos que viven en el bosque bueno, en los lugares donde hay lobos. Ellos salen en busca de sus presas, ¿no? Y andan mirando a ver quién está debilitado, quién está cansado, a quién podemos atacar para devorarlo. Eso es lo que hace un lobo nocturno. Entonces, sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. En la noche se comen todo. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon ¿qué? La Torah, falsearon la ley. Entonces imagínate, los reyes como leones buscando a quién comerse, ¿sí? Cómo pasar por encima del que fuese. Sus jueces vulnerando los derechos, no ejerciendo la justicia como debe ser. Y sus sacerdotes, ¿qué? Falseando la ley, contaminando el santuario. O sea, las tres posiciones más importantes en el pueblo, el rey, los jueces y los sacerdotes, no hacían lo que un rey, un juez o un sacerdote debía hacer, sino todo lo contrario, se habían desviado y se habían ido a hacer lo que mejor les pareciera para sacar provecho de la necesidad, para sacar provecho del pobre, sacar provecho del que no tenía cómo hacer valer sus derechos, porque el sistema ya estaba corrompido. Yahweh en medio de ella es justo, no hará iniquidad de mañana, sacará a la luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce, ¿qué? La vergüenza, dice acá. El perverso no conoce la vergüenza. O sea, pasa por encima del que sea y ni por enterado se da. No se le da nada. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas y se desiertan sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije ciertamente, me temerá. ¿Qué espera el Señor con sus juicios? ¿Qué espera el Señor cuando emite este tipo de, perdón, de palabras? Que haya arrepentimiento. Que haya alguien que reciba la corrección y diga, hombre, estamos mal. Pero dice acá, dije, ciertamente me temerá. ¿Será que habrá algo, por lo menos quedará un poquito de temor hacia mí? ¿Recibirá la corrección?
y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Pero cuando el corazón está dañado, cuando el corazón ya no quiere saber nada acerca del Señor, ya por más de que el Señor envíe palabra y busque el arrepentimiento de sus hijos, no lo va a ver, porque ya el hombre seducido por su maldad y encaminado hacia el mal camino, hacia la maldad, hacia la perversión, ya no oye, no ve, no entiende. Y dice acá, ¿será que temerán, escucharán la corrección? Y yo me retraigo de destruir su morada. Pero dice, mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. O sea, yo esperando que con todo esto que les digo, que con toda esta palabra, esta advertencia y todo esto, pues alguien reaccione, alguien tema, al menos lo haga por miedo, hijo de mi chica, vamos a ser destruidos, tengo miedo, me arrepiento. Dice, no, sino que por el contrario se apresuraron a corromper todos sus hechos, todas sus obras, toda su manera de proceder. Por tanto, esperadme, dice Yahweh, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Así que el profeta en, en, en representación del Todopoderoso dice, juntaré los reinos, las naciones de la tierra y derramaré sobre ellos todo mi enojo, el ardor de mi ira, porque el fuego de mi celo será, porque en el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Voy a acabar con todo, destruir, y por eso vuelvo y les recalco, esta palabra aplica también para el final de los tiempos, algo que va a suceder, que concuerda con lo que en los profetas, en el Apocalipsis, ¿cierto? En lo que se anuncian, en lo que dijo Yeshua, será el final de los tiempos. Y es una retribución justa, pero muy severa a aquellos que se mantuvieron en pecar, en estar alejados del Señor, en adulterar, en irse en pos de otros dioses, en el no arrepentirse, habiendo escuchado la palabra de verdad. Dice versículo 9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan de común consentimiento. Dice, devolveré en aquel tiempo la pureza de los labios. Y la pureza de los labios habla de lo que se dice, de lo que se predica, de lo que el Señor mandó a anunciar, su palabra, ¿no? Un pueblo que ya andaba en el desenfreno, en la locura, ya ni sus palabras tenían serenidad, o tenían verdad, o tenían o eran buenas, mejor. Ya todo estaba contaminado, pervertido. Así que el Señor dice, cuando esto acontezca, yo voy a devolver a los pueblos la pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de el Señor, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que le sirvan de común consentimiento. Dice, de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Otra vez vuelve y recalca en el que lo que llevó a que el pueblo fuese destruido, ¿cierto? Fue el orgullo, la altivez, la soberbia que hubo en los líderes de Judá e Israel, y que eso se transmitió luego al pueblo.
al punto de ni darse cuenta del mal proceder, de su mal camino y haberse entregado al pecado completamente. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde. Voy a quitar la soberbia, la altivez, el orgullo y voy a poner un pueblo humilde y pobre, el cual confía en el nombre de Yahweh. Cuando el hombre no necesita confiar en Dios o en ningún Dios o en nadie, cuando tiene, cuando por sus propias fuerzas puede conseguir lo que necesite, pero cuando se es pobre, cuando se es humilde, ahí sí se necesita confiar del Señor. Y esto es un principio eh, fundamental para ser discípulos del Señor. Para ser discípulos de Yeshua había que estar como sus discípulos en una pobreza espiritual, en una bancarrota espiritual, en una necesidad insaciable de, de encontrar algo que les diese una razón para vivir, ¿no? El principio de ser un discípulo, lo principal que el Eterno pide para sus discípulos, que Yeshua pide para sus discípulos, es humildad. Bienaventurados los pobres de espíritu, los humildes. Dice la Escritura que Dios al humilde dice que da gracia a los humildes. ¿Cómo es que dice? Y al altivo lo mira de lejos. Bueno, no sé si son dos versos distintos, pero bueno, el cuento es que el Señor atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Así que la manera de estar cerca del Eterno es con sencillez y con humildad de corazón, declarando no puedo por mí mismo hacer nada. No puedo ir ni venir, no puedo ni siquiera levantarme, no puedo hacer nada por mí mismo porque te necesito a ti en mi vida. Pero cuando somos autosuficientes, cuando somos en ese orden de ideas orgullosos, arrogantes, altivos, pues qué necesidad vamos a tener de Dios, ¿no? Entonces, esta palabra profética buscaba esos corazones humildes, esos que dijeran, hombre, pues si el rey anda en sus cuentos y los jueces y los sacerdotes andan en lo suyo y no quieren oír, no quieren obedecer, no quieren hacer nada en cuanto a lo que Dios ha dicho, pues que hayan corazones sencillos y humildes que sí están dispuestos a oír su voz y arrepentirse de todo su corazón para que el Señor perdonara a la tierra, a Israel, a su pueblo. Y eso pues aplica también para nosotros. Mientras que haya altivez y orgullo en nuestro corazón, nunca la palabra del Señor va a hallar cabida en nosotros. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Cuando se habla en las maldiciones de la Torá, hay una maldición que hace referencia a esto, al que cuando tú obedeces a la palabra del Señor, pues vendrán por ti en un camino, por un camino y por 7 huirán, y no temerás a males que te puedan acontecer o que te puedan ocurrir, sino que el Señor te guardará y tal. Pero cuando se desobedece como maldición y como consecuencia de la desobediencia, viene la congoja, viene el no poder ser librados de los enemigos, el sufrir persecución y el vivir todo el tiempo atemorizados, amedrentados, con miedo de que algo pueda pasar, del mañana. Pero cuando estamos firmes en la palabra del Señor, cuando estamos firmes y cerca a su corazón, de sus palabras, estamos tranquilos y confiados de que el Señor tiene control de nosotros. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija
de Jerusalén. Siempre los profetas arrancan reconviniendo al pueblo con exhortación, con palabra fuerte, pero terminan dando una voz de aliento y una voz de esperanza para el que oye la palabra, al que al final esta palabra encuentra cabida, ¿sí? Aunque esté en el exilio, aunque esté en la deportación, aunque estuviese haciendo parte de ese castigo y de esa reprensión que el Señor envió a su pueblo, no importa, siempre el Señor da una esperanza, incluso después del juicio, para que haya arrepentimiento. Canta, hija de Sión, da voces de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Yahweh ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Yahweh es rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión no se debilite en tus manos. Yahweh está en medio de ti, poderoso él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Todo esto lo hemos escuchado en canciones. Reuniré, a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Una promesa de restauración, una promesa de restitución, una promesa de volver, una promesa de poder ser restaurados en medio de todo el juicio que el Señor envió. Siempre hay esa, te recogeré, tendré misericordia de ti, de la descarriada, de la que se desvió, de la que, como dice en uno de los profetas, al lugar en donde fueron enviados, de donde estén, si allí mi pueblo se humilla, invoca mi nombre, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, ¿no? Si el pueblo de Dios se humilla y proclama el nombre del Señor y se arrepiente de su mal camino, el Señor escucha esa oración y viene con misericordia a dar el oportuno socorro y la restauración a aquel que la necesita, porque no hay otra manera de encontrar misericordia, restauración y perdón si no es necesitándola. Cuando yo vuelvo, me creo autosuficiente, orgullo, altivez, arrogancia, todo esto, pues no voy a necesitar salvación. Pero cuando esto acontece, sí hay salvación, ¿no? Sí hay esperanza. Y dice, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo, termina diciendo, yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré, yo pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Yahweh el Señor. Así que esta palabra, este libro del profeta Sofonías termina hablando acerca de lo que el Señor haría a su pueblo, ¿sí? En el postrer tiempo, cuando viniese la restauración, si hubiese un pueblo dispuesto para recibir esa misericordia, ese perdón. Así que esa es la palabra del profeta Sofonías en tiempos del rey Josías, una palabra que fue enviada como último aliento, como última esperanza a aquellos que quisieran oír, pero que no hubo más que corazones duros y no dispuestos para escuchar la voz del Señor, y por eso el Señor trajo el juicio a su pueblo y vino la destrucción y el cautiverio a Babilonia. Así que, familia, espero que esta palabra haya sido de bendición, que hayamos aprendido, que podamos reflexionar acerca de sus caminos, cada uno de ustedes pueda aprender y pueda tener ese redarguir de que el Señor busca en nosotros que haya genuino arrepentimiento y que podamos servirle con todo nuestro corazón, que guardemos sus palabras, que no nos desviemos, que vivamos nuestra vida en completa
entrega, santidad, dedicación a Él para que Él mantenga sus promesas y sus pactos sobre nosotros, ¿sí? No podemos pretender recibir sus promesas, sus pactos cuando vivimos como se nos antoja. Debemos vivir de acuerdo a lo que Él ha dicho y así pues evitar esos juicios que vienen por reprensión a causa de la desobediencia. Así que bueno, que esto nos sirva como como los demás libros proféticos y todos los estudios que hemos hecho a lo largo del tiempo para vernos en qué posición estamos nosotros y tomar de esto el aprendizaje necesario, cosa que hemos visto en la Escritura, que el pueblo constantemente no aprendió, por más de que el Señor le envió los profetas y todo lo que hizo, no aprendió y por eso el Señor resultó enviando reprensión y castigo a su pueblo. Pero que eso nos acontezca a nosotros, porque bien está escrito que las cosas que están aquí escritas son para nuestra enseñanza. Y si son para nuestra enseñanza es para que nosotros no caigamos en los mismos ejemplos de desobediencia y recibamos la misma reprensión y el mismo castigo que nuestro pueblo recibió. Así que familia, que el Eterno les bendiga en esta noche, que les dé descanso y bueno, no olviden que cada día que nos reunimos buscamos aprender y buscamos meditar en la palabra del Señor para que su voluntad se haga en nuestra vida y nosotros nos alineemos a sus caminos y a su voluntad. Que el Todopoderoso les bendiga en esta noche, les dé descanso. No olviden compartir estos mensajes, suscribir, dejar sus comentarios y nos veremos en una próxima ocasión si el Eterno nos lo permite. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Shabbat shalom a todos y buenas noches. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch
atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el Señor murió para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam.